Doctor honoris causa. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, ¿Todo Santi? bien? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Acá terminando una... Todo bien. Bueno, yo te presento Ignacio Cuaranta, médico psiquiatra. Si querés, bueno, tirate una breve presentación y arrancamos. Bueno, soy médico psiquiatra. Busco encarar con mis pacientes, incorporar un enfoque funcional, como me gusta decir a mí, más allá de que no soy médico funcional formado específicamente y certificado. El enfoque funcional va un poco más allá de eso, y tiene que ver con una mirada del paciente, ¿no? Tiene que ver con una mirada de tratar de identificar, en la medida de lo posible, elementos que pueden ser la causa raíz o estar en la raíz de la patología del paciente o de la sintomatología, que puede llegar a no a configurar una patología. Y bueno, y en los primeros años de mi práctica médica empecé a identificar que las herramientas con las que contaba para abordar a mis pacientes, a los casos que yo tenía posibilidades de tocar sus vidas, empecé a notar que tenía menos herramientas de las que me gustaría tener. Entonces, lo que hice fue un poco integrar una búsqueda mía interna, personal, de un montón de intereses que yo tenía, como la alimentación, la actividad física, el valor del descanso y un montón de estas cuestiones, a mi práctica médica, y específicamente a mi práctica médica dentro del contexto de una atención de psiquiatría. Y también parte de mi objeto es desmitificar un poco esa reputación que tenemos los médicos de que somos los médicos psiquiatras específicamente, de que solamente sedamos y engordamos a nuestros pacientes. Entonces, un poco mi foco está en que puedan volver a revitalizarse, adecuar su peso corporal, tratar de minimizar el uso de medicación a los casos en los que sea estrictamente necesario, de acuerdo a mi visión. Y bueno, tratar de ser un profesional que idealmente sume desde el punto de vista humano y médico. Y bueno, y en este contexto, a través de este tipo de conversaciones, poder divulgar mi entendimiento actual de lo que implica ser un psiquiatra. Perfecto. Y quiero comentar también que Ignacio linkea muy bien todo lo que tiene que ver con el cerebro, la terapia metabólica, la nutrición, que eso es muy importante hoy en día. Como acá llamamos en el canal de Lesica Films, sos un psiquiatra despierto. Dicho todo esto, la idea sería entrar en la temática de hoy, porque estuvimos hablando con Ignacio que es fundamental hablar sobre la polución digital hoy en día, que nos afecta muchísimo, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Entonces, no sé si querés hablar un poquito de lo que significaría esto y por ahí, bueno, hablar un poco de los ayunos de dopamina, ¿no? Ahí va. Un poco de una manera como opera la vida, a veces uniendo los puntos hacia adelante, como alguna vez dijo Steve Jobs en el commencement speech en Stanford. Muchos de los intereses en los que yo me he volcado casi intuitivamente o espontáneamente, en algún punto luego empiezan a unirse de maneras que terminan siendo prácticas en el consultorio, y eso es un poco lo que me interesa a mí, tener herramientas prácticas y conceptos que puedan ser bajados a la realidad de cada paciente, con los que la persona se pueda relacionar, que estén cerca de la experiencia vital que tengan las personas, y tratar de bajarlo a un lenguaje comprensible, ameno, práctico, pragmático, con elementos que puedan utilizar en su vida cotidiana. Lo que tiene que ver con digamos, este síndrome de fragmentación digital, la polución digital, y el lugar que ocupa un poco esta especie de herramienta que es el ayuno de dopamina, que no es otra cosa que un término que define esta creciente ola de poder poner un poco de resistencia a la creciente economía de la atención, que es
no es otra cosa que la utilización de nuestra atención como un commodity, que luego es vendido hacia a los clientes de las redes sociales, de Amazon, de Google, de Apple y de las redes sociales en general. Entonces, esto no es para tejer toda una teoría, a pesar de cómo empezamos, una teoría conspiranoica y paranoica, porque yo creo que muchos de los impactos que se ven, tanto socialmente, psicológicamente, como biológicamente en el estatus de salud de cada uno, son en su gran mayoría consecuencias inesperadas y no voluntarias del desarrollo de estas tecnologías adictivas. Que cuando uno empieza a indagar, cuando uno empieza a conocer la cantidad de estrategias que se llevan para aumentar la pegajosidad de las pantallas, la pegajosidad a nuestra atención de las pantallas, es realmente abrumador. O sea, entre la cantidad de estímulos que hay de nuestra dopamina, que en definitiva es un neurotransmisor que domina las vías dopaminérgicas, que tienen múltiples funciones en nuestro cerebro, pero una de las funciones es señalizar algo que puede ser importante para nosotros. Por eso está tan íntimamente ligado a lo que es el sistema de memoria y que rápidamente nosotros podamos recordar, sobre todo aspectos ligados a la supervivencia del ser humano, ¿está? A la sexualidad, a la búsqueda de recursos, a la manera de uno avanzar. Entonces, este síndrome de fragmentación digital es una forma de mencionar, todos estos impactos que están ocurriendo a nivel de nuestra conducta sobre todo, y a nivel social. Los autores de ese libro que yo te mencionaba, que se llama Offline, que son Imrat Rashim y Soren Kenner, describen este síndrome de fragmentación digital como algo, en definitiva, como la consecuencia inesperada de uno de los experimentos sociales más masivos de la historia, porque en un lapso muy cortito de tiempo, es decir, 2007, 2008, a esta parte, estamos hablando de menos de 12 años, hoy por hoy casi la totalidad de las personas en el planeta Tierra tienen un celular en la mano, sobre todo en el mundo occidental, que casi te diría que es la totalidad. Entonces, muchas de estas tecnologías que nosotros abrazamos a nuestra vida e incorporamos en nuestra cotidianidad y le dedicamos entre 4 y 10 horas en promedio, digamos, en promedio en general, que cada vez va en aumento, tiene un montón de consecuencias que nosotros no estamos registrando. Entonces, por mi parte, digamos, en lo que es en la práctica cotidiana, la altísima frecuencia que hay de síntomas de insomnio, de dificultades en la conciliación del descanso, la fragmentación del descanso, es decir, múltiples despertares nocturnos, la dificultad de dirigir la atención, la dificultad de sostener la atención, es decir, de concentrarse y de mantener el foco en algo que me pueda llegar a interesar, lo veo que está marcadamente deteriorado. Y si bien en el mismo momento, o sea, en esta época, uno ve que está proliferando y que son muy frecuentes las técnicas meditativas, el mindfulness y algunos movimientos slow, digamos, que buscan enlentecer un poco la vorágine de la vida cotidiana, yo creo que en algún punto son grandes herramientas, pero de lo que estamos hablando acá es algo mucho más penetrante. Porque esas son grandes herramientas, pero cuando nuestro cerebro, y sobre todo esto, pensarlo también en cerebros que están más en desarrollo, nuestros niños, en los preadolescentes, los adolescentes, porque esto deja marcas indelebles, porque también impacta a nivel de la neuroplasticidad, impacta a nivel de cómo se determina el cableado de nuestro cerebro. Entonces, viste que hace un rato publiqué ese elemento de decir que no es solamente el impacto que nosotros tenemos que valorar cuando tenemos el celular en la mano y el malestar, la ansiedad que a veces la registramos o no, que tenemos cuando tenemos el celular y cuando estamos scrolleando en una red social, sino también cómo las consecuencias que esto tiene cuando nosotros no estamos con el celular, que cada vez es menos el tiempo, porque cada vez, y sobre todo en esta época de aislamiento, en la que el contacto físico se ha reducido tanto, y con ello la producción de oxitocina y de neurotransmisores
que nos hacen sentir bien, que son agradables, que nos permiten tener una experiencia más agradable y más rica de la vida, en favor de la estimulación constante de estas vías dopaminérgicas, que tienen que ver con el estímulo, que tienen que ver con la dirección de nuestra atención. Entonces, y los ayunos de dopamina un poco en consecuencia de esto, pero lo dejamos para un poquito más adelante, si te parece. Sí, a mí lo que me preocupa es, a ver, vos me dirás si estamos de acuerdo o no, que a nivel evolutivo, digamos, nosotros somos mamíferos, entonces nuestro psiquismo es lento. Entonces acá hay un problema de velocidad. Nos estamos encontrando a una velocidad abrumadora para nuestro cerebro, que es toda esta tecnología. Entonces ahí es donde se debe generar la fragmentación, la escisión. No sé si estás de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo, porque esto se apoya en cómo funciona nuestra neurobiología, digamos, asentada en un cerebro bien arcaico, intuitivo, que lo único que le interesa es la supervivencia y la reproducción, por encima de lo cual se fue progresivamente instalando un sistema de emociones y de sentimientos para que nos ayudara a conectarnos entre nosotros. Y muy, muy reciente en la evolución del ser humano, hemos incorporado el razonamiento, el juicio. Entonces nosotros, muy alegres, pretendemos que somos seres pensantes y somos seres que razonan y que estamos constantemente ejercitando la sabiduría, cuando por encima eso es una capacidad que uno tiene que cultivar, es algo que uno tiene que darle ese tiempo y se tienen que dar un montón de condiciones para que esa capacidad de razonamiento, de pensar, que es un proceso lento, como lo es la lectura, que es un proceso lento, como es una conversación como la que estamos teniendo nosotros, versus esa vorágine, esa velocidad y esa multiplicidad de estímulos a la que estamos expuestos en nuestros ambientes actuales. Entonces, incluso desde la alimentación, que es otra gran área en la que yo intervengo, existe este fenómeno de la sensibilización cruzada, que hace que esa hiperestimulación de estas vías dopaminérgicas de manera constante se vayan naturalizando, se vayan habituando, entonces sobreviene esa sensación de marcada incomodidad cuando no estamos en ese funcionamiento. Y después la cantidad de roles que empieza a ocupar y que empieza a acaparar el uso de la tecnología en todos los estratos sociales. O sea, esto se ve en personas, en mayores, esto se ve en adultos, esto se ve en jóvenes y se ve en adolescentes y niños. Eso se ve, tiene impactos diferentes, pero yo lo veo atravesando a toda la sociedad. Entonces, tiene todo que ver con la velocidad con la que nuestro cerebro procesa y que no recuerdo bien si fue, bueno, uno de los grandes, uno de los CEO de una de las grandes compañías, no, el de Elon Musk, el dueño de Tesla, el CEO de Tesla, dijo, en el futuro, para poder mantener el paso al que viene avanzando la tecnología, el ser humano se va a tener que convertir en un cyborg. Entonces, que es un poco, hoy por hoy, no por nada, se llama iPhone. Es una extensión de nosotros mismos, es un extended self, es un yo extendido, en el que, un poco decir, ¿a dónde no llevamos el celular? ¿Cuánto tiempo pasa de que salimos de nuestra casa que nos acordamos de que no tenemos el celular? Este fenómeno de la vibración fantasma del bolsillo, de que sentimos que nos está vibrando el teléfono. El chequeo constante e inconsciente, lo naturalizado que están todas estas conductas. Es abrumador, es abrumador. Sabes que, Nacho, a mí me preocupa muchísimo el tema de los chicos, porque hoy por hoy, en este hacinamiento o en este, como yo lo llamo, arresto domiciliario encubierto, están con el tema de los Zooms del colegio. Bueno, vos tenés chicos y te darás cuenta. Y están constantemente con las tablets, con los teléfonos, con las series de Netflix o con lo que sea. Y a mí lo que me preocupa, y a ver si vos estás de acuerdo, es que los niños tienen un cerebro mucho más flexible, mucho más moldeable. Y se me ocurre que por ahí estas frecuencias y esta fragmentación que genera esta polución puede ser muchísimo más perjudicial que para nosotros, por más que hay ciertas teorías que dicen que los chicos están naciendo con otro ADN ahora, como un ADN, digamos, de alguna manera más
más cercano a la tecnología, porque de hecho vos agarrás un niño de 2 años y ya te maneja intuitivamente un celular. No sé qué opinás al respecto. Yo creo que las tecnologías, 100% de acuerdo, para ser claro, de que la máxima vulnerabilidad la tienen los chicos, pero no quiero caer en ese lugar común de creer que el principal problema son los chicos, porque yo creo que el principal problema somos nosotros, porque el ser humano aprende mucho más de manera vicaria, observando lo que hacen sus padres, sobre todo, para ir incorporando naturalmente, por imitación, lo que está bien y lo que está mal, en definitiva, a grandes rasgos, ¿no? No es para decir Totalmente. lo que es esperable. Entonces, por ejemplo, se dan este tipo de escenarios en los cuales en un playground, en un parquecito para los niños todo lo que quieren es nuestra atención. Todo el tiempo están reclamando nuestra atención. Entonces, si un niño está constantemente reclamando nuestra atención y nosotros estamos permanentemente, ¿para qué estoy mandando un mensaje? ¿Para qué estoy recibiendo algo? ¿Para qué estoy viendo esto? ¿Para qué? Constantemente, el niño naturalmente empieza a sentir que el verdadero valor está puesto en la pantalla o está en el celular. Entonces, no nos quejemos cuando apenas puedan hablar, nos empiezan a pedir su propio celular, nos pidan nuestro celular, nos pidan la tablet, estén constantemente, porque ese estímulo es tan llamativo, es tan saliente, que es lo que nuestro cerebro detecta, la saliencia, la relevancia de un estímulo. Está tan apuntado a nosotros mismos y tan tailored, está tan diseñado para nuestros intereses, que en definitiva cada vez se vuelve más difícil y más adictivo. O sea, mientras más uno utiliza los móviles y las tecnologías, más difícil es despegarse, justamente por esta pegajosidad. Pero hay un tema más importante aún, porque los niños tienen máxima neuroplasticidad, pero lamentablemente tienen muy poco control sobre su entorno y ahí es donde entra el adulto. El adulto tiene menor neuroplasticidad, mucho menor neuroplasticidad, pero tiene idealmente mayor control sobre su entorno. Entonces, es un poco en el maridaje de esta evolución que nosotros tenemos que intervenir. Déjame hacer un comentario. Recién hablaste de la atención de los chicos. Ahí acaba de entrar mi hija de 8 años. Hola, mi amor, te quiero mucho. Listo, ya ahí le generé atención. Tiene Eh, permitido 40 minutos más. Ahora, ¿vos podrías tirar algunos tips como para que alguno pueda generar una cierta conciencia, tanto en el adulto como en el niño? Por ahí esto que hablabas de los ayunos de dopamina, que por ahí podías explicar a ver qué significa, ¿no? Bueno, pero con respecto a los tips, a mí lo que más me parece importante para comenzar en el recorrido es lo que estamos haciendo ahora, que es generar ese registro y generar esa conciencia de que esto está ocurriendo, ¿no? Empezar a meter esa semilla que genere la molestia de decir, che, es verdad que me parece que estoy súper enroscado con el celular, que me ha permeado y que me ha acaparado un montón de espacios de mi vida y áreas de mi vida en las que antes yo disfrutaba de ese momento de tranquilidad, que yo disfrutaba de esa caminata, que sacaba a mis perros mirando para arriba, que cuando iba caminando estaba atento, que no me olvidaba un montón de cuestiones o que prácticamente tenía una mano amputada todo el día porque tengo una mano con el celular y con la otra voy haciendo todo. Lo primero es el registro. Número dos, empezar a tomar un poco de distancia progresiva, es decir, salgo a caminar, salgo sin el celular, salgo a hacer actividad física, salgo sin el celular, porque siempre hay algún motivo, ¿no? A veces, es decir, salgo a hacer actividad física, pero quiero ir escuchando música, salgo a caminar con los perros, pero voy escuchando un podcast. Quiero estar un rato mirando una película, pero también voy posteando o voy escribiendo. Estoy mirando un partido de fútbol, pero lo voy comentando con mis amigos. Que son todas discusiones que yo he tenido con mis amigos. Y esto son temas. ¿Cómo podés estar mandando mensajes en el medio del partido? Digamos, todas estas cuestiones. Empezar a establecer estos bloques de tiempo, que de eso se trata un poco el ayuno de dopamina. El ayuno de dopamina, obviamente que uno no está, siempre lo aclaro porque es súper importante, porque al que acuñó este término le dieron por todos lados con lo del ayuno de dopamina. Uno no puede ayunar de un neurotransmisor que produce nuestro cerebro. Lo que uno Totalmente. hace, lo que uno hace es tomar distancia, lo que uno hace es tomar distancia de esas conductas que pueden ser potencialmente problemáticas para nosotros. Entonces, detectar que esto es problemático para nosotros, mejorar el registro, lo que uno no puede registrar, lo que uno no puede medir de qué manera está ocurriendo,
es más difícil de limitar. Entonces, hay algunas aplicaciones que registran justamente la cantidad de tiempo que nosotros pasamos con el móvil y ponen límites a algunas aplicaciones. Pero eso repitiendo, el registro, súper importante, ok, registramos que tenemos alguna conducta problemática, como por ejemplo, lo estoy utilizando más de lo que más de lo que tengo la intención de hacerlo. Y otra cuestión, plantearnos, por ejemplo, cada vez que voy a manotear el celular, y digo manotear porque le metemos unos manotazos hermosos, es decir, tengo el celular en la mano por elección mía, porque quiero hacer algo y tengo una intención puntual, ¿es un impulso? ¿Es un impulso o es un hábito? ¿Está? O sea, tener ese registro de que si es algo electivo lo que yo estoy haciendo, porque uno de los grandes problemas es que nosotros bajamos un montón de aplicaciones y empezamos a participar de redes sociales sin una clara intención de uso, sin tener un manual del uso y sin tener un objetivo claro. Y no digo que todos tengamos que ser súper neuróticos, estructurados, y que voy a usar 15 minutos acá y 15, pero se necesita de una intención muy marcada y muy deliberada para poner un poco de freno, porque el avance y la potencia que tienen estas tecnologías nos pasan por arriba. Entonces, el ayuno de dopamina puntualmente tiene que ver con recobrar un poco de esta flexibilidad conductual de la que siempre hablo, registrando de que estoy teniendo algunas dificultades en la utilización o en terminar con o en limitar una conducta que está siendo problemática para mí, porque me está generando problemas con mi pareja, porque voy a una reunión y no lo puedo dejar, porque me estoy escapando a través del celular que termina siendo un lugar mucho más cómodo, porque mi principal, y esto es algo que está ocurriendo en este arresto domiciliario voluntario involuntario, que hay un desgaste importante. Parte de eso también tiene que ver con que la falta de contacto humano que estamos teniendo, nos volcamos hacia ese sistema dopaminérgico tan arcaico y tan incorporado en nuestro cerebro, y estamos alimentando muy poco otros sistemas que están mucho más ligados a experiencias agradables en la vida. Y el potencial impacto que esto tiene en personas que todavía no tienen ese cableado definido y determinado, es que no tengan la capacidad, y esto ya se está viendo, no es algo que nosotros tenemos que esperar 15 años para ver qué ocurre, no tengan la capacidad de concentración, de atención, de empatía, un atributo tan humano que nos hace humanos, y que se esté deteriorando todo eso y que va a provocar, y que puede provocar ese deterioro en el entramado social, en esa necesidad de tener una atención por el otro, una consideración, una predisposición para ayudar, y la empatía teniendo en cuenta de que lo que yo te estoy diciendo te puede lastimar, que lo que yo te estoy diciendo te puede herir, de qué manera, y estar que nuestra principal vía de sociabilización sea a través de las pantallas, de alguna manera interrumpe la creación de estas capacidades tan humanas, que no vienen innatas, no es que uno las tiene y nace, y si no me prestan, o sea, está demostrado que si un niño no recibe atención, no recibe miradas, no se conecta con otro ser humano, muere de deprivación emocional. Entonces, inicialmente es una necesidad absoluta, y con el tiempo se va volviendo una necesidad absoluta, pero que está relacionada con que, bueno, uno puede tener estos tiempos de soledad, de soledad mental, que es otra de las grandes deprivaciones que tenemos, de soledad. Cada vez que nos quedamos solo un ratito, conectamos con alguna persona. No toleramos esos ratos de soledad para ver qué nos puede estar conflictuando, qué nos puede estar generando ese malestar, esa inquietud, por qué estamos agitados. Y eso obviamente genera una disrupción muy marcada en la capacidad de darnos cuenta, la capacidad de reconocer lo que nos está ocurriendo. Esa es la palabra, disrupción. Ahora, más allá de las redes sociales, ¿no? Yo también me quería enfocar, por ejemplo, no sé, suponete los videojuegos, en los chicos, porque, digamos, uno creería que la creatividad del niño se genera mucho en lo que es la abstracción. Por ejemplo, antes, no sé, vos le contabas un cuento y uno empieza a generar esa imaginación en el cerebro, ¿no? Esas imágenes, esa fantasía. Hoy tienen
digamos, todo resuelto, desde los juguetes que uno compra, que cada vez tienen más formas, más caritas, más detalles, hasta los videojuegos, lo que hacen. Yo me acuerdo que en una época yo hacía un ejercicio que le daba a mi hija digamos, un papel higiénico o esos que, digamos, vacíos, a ver qué hacía. Y realmente es muy interesante jugar con eso, porque empiezan a desarrollar una creatividad que yo no sé si con esta tecnología ahora se va a poder desarrollar. No sé qué opinas al respecto. Está todo masticado y predigerido. Y esos momentos lindos de generar nuestros propios pensamientos, de llenar los espacios con imaginación, de tener la tolerancia a aburrirnos y no estar constantemente estimulados, eso también tiene que ver con el desarrollo del pensamiento abstracto, la capacidad de simbolización, la capacidad de generar una resolución de problemas efectiva. Entonces, con esto yo tengo un paciente a quien aprecio mucho, me cuesta muchísimo mostrarle que yo estoy a favor de que él juegue a los videojuegos y de que él se comunique con los amigos de la manera que él quiera, pero hay una dificultad muy marcada en identificar que los niveles de ansiedad que él está teniendo y la dificultad para conciliar el sueño, esa fragmentación del sueño, tiene una relación con esto. Entonces, una persona hipercreativa con un potencial enorme, al estar constantemente digiriendo esto, obviamente que los videojuegos hasta te pueden dar velocidad de reacción, te pueden dar ese pensamiento analítico, hay unos juegos que son impresionantes, pero hasta los juegos están constantemente estimulando, hasta los juegos no, sobre todo, esta producción de dopamina, estos pequeños picos de dopamina, de que hasta uno tiene que, es como la aleatoriedad de los premios, de que está calculado hasta, por ejemplo, si en un juego vos tenés que ir abriendo baúles y ir obteniendo recompensas, obviamente que no hay recompensas en todos los baúles. Está estudiado el porcentaje de recompensas que tiene que haber para para mantener fluyendo la dopamina y que te mantenga enganchado y que la persona no pierda interés. Y hay millones y millones y billones de dólares invertidos en el diseño de todo esto y cada vez se va especializando más. Por eso nosotros que somos simples humanos, con estos pensamientos lentos, con procesos cognitivos que requieren de cultivar esta atención, de poder atender a un estímulo a la vez, esa famosa popularidad del multitasking en los años 90, sobre todo, y los principios del 2000, que se demostró que en realidad, en general, nuestro cerebro lo que está haciendo es una serialidad de unitasking. Vos estás haciendo muchas tareas a la vez, pero no estás haciendo ninguna y se pierde efectividad, se pierde disfrute porque tu atención está constantemente siendo fragmentada y una manera de poder tener de poder acceder a estas experiencias óptimas y tener una experiencia agradable con la vida, es tener la capacidad de dirigir la atención hacia lo que me interesa a mí y poder elegir hacia dónde yo enfoco la atención. Cuando uno va detrás de todos los pensamientos que se me provocan y estoy constantemente estimulado, obviamente que mi forma de pensar se va a alterar y ya no alguien que voy a hablar con el carnicero y me habla lentamente, me habla despacio, pausado, me pregunta cómo estoy y ya me empiezo, qué pesado, y qué hoy, qué esto y lo otro. Entonces es súper, ¿me entendés? Uy, ya me habló, o me sumerjo en el celular para que no me hable, o me meto en el celular para que para que vea que yo estoy ocupado y no tener que interactuar. Pedimos comida por aplicaciones, ni siquiera nos tenemos que tomar la gravísima molestia de agarrar el celular y llamar, y decir, hola, ¿cómo está Mario? ¿Tenés pollo? No, pero hoy tengo un pescado que te va a encantar. Ya hemos perdido todo eso, es todo muy impersonal, cada vez nos encerramos más y esto está teniendo un impacto que después nos sorprendemos cuando vemos la brutalidad. Digamos, vivimos en una época pacífica a pesar de todo esto, pero digo, la brutalidad y la torpeza con la que nos venimos relacionando, la ansiedad social que se genera, la falta de habilidades sociales de manejar situaciones novedosas, todo esto se está viendo alterado. Entonces es mucho más importante que solamente el tiempo perdido o el tiempo invertido en los celulares. Entonces, 100%, los niños apuntarle y mucho.
Sí, además siempre se apunta a los niños por ese tema. Pero haciendo un paréntesis, quiero leer alguna que otra preguntita. Aquí hay una Dale. pregunta que es media capciosa. Esteban dice, me parece que una idea complementaria al ayuno sería definir un menú de dopamina y saber cuántas calorías uno quiere necesita realmente consumir en el día y eso equilibrarlo con otras actividades. O sea, en vez de ayuno, menú. Me gustó la propuesta, yo le voy a meter un pequeño twist, porque yo la verdad que no creo en el concepto calorías, o sea, obviamente que la comida es energía y adentro nuestro se manifiesta como electrones, todo en definitiva es información, pero lo que yo quiero hacer hincapié sobre todo es en que ese menú de dopamina que uno elija tenga que ver, que uno lo elija con cuidado y que tenga que ver con elementos nutritivos, que tenga que ver con intereses construidos, que tenga que ver con que, bueno, diga, me pongo a ver una serie en la tele, pero que sea algo que me alimente y, no que y que no que sea algo que se me salga de control. Una estrategia, otro tip, vamos a decir, si hay alguna conducta que nosotros registramos que se nos está volviendo problemática, como por ejemplo el consumo compulsivo de series, las maratones o los atracones de serie, como se le llama, fíjate que las palabras en general tienden a repetirse, atracones, compulsividad, reducción en el control de impulso, todo este tipo de cosas se presentan con la comida, con el celular, con el uso de la computadora, con los videojuegos, con el sexting, con la masturbación, con un montón, todo lo que implique dopamina tiene algún riesgo de desarrollarse alguna desregulación hacia la compulsividad y hacia la inhibición del control de impulsos. Y por otro lado, muchas veces no son reconocidas como problemas. Es bastante reciente que se está reconociendo que conductas se pueden volver adictivas, ¿no? Como consumir en el celular, en definitiva, sin el consumo activo de una sustancia, como puede ser en la alimentación. Entonces, me parece interesantísimo decir, bueno, voy a establecer de qué manera yo voy a indulgir mi sistema dopaminérgico, cuántos días a la semana, cuántas horas al día yo voy a hacer el ayuno, en qué parte del día yo voy. Eso se llama, por ejemplo, Cal Newport, que es un escritor que me gusta mucho, escribió un libro que se llama Minimalismo Digital, que lo recomiendo ampliamente. Él habla de textear de manera consolidada. O sea, todos necesitamos estar en contacto, todos tenemos el celular, todos usamos WhatsApp o algún servicio de mensajería. La mayor parte de la gente usa una red social, los que nos están mirando obviamente usan alguna o tomaron alguna prestada, pero tener un uso deliberado e intencional. Es decir, y esto es re difícil, porque yo lo tengo súper presente y si me mínimamente pierdo un poquito de noción, desregulo de vuelta el uso. ¿Está? Entonces, es decir, ese uso o el texteo consolidado, por ejemplo, paso para responder a Esteban, pasás un lapso determinado de la mañana, yo no agarro el celular a primera hora de la mañana, viste, duermo sin el celular en la cama, o sea, sin el celular en la mesita de luz, que no tengo, pero en mi cuarto, lo dejo siempre en el living, trato de dejarme como para poder levantarme sin alarma, cosa de que la arquitectura de mi sueño esté preservada, es decir, levantarme cuando verdaderamente ya me siento descansado, cuando ya estoy con la mente activa a la mañana, pum, me levanto y no entro en ese modo reactivo de manera constante. Cuando uno está en ese modo reactivo, atajando penales, contestando, respondiendo constantemente a estímulos e inputs externos de otras mentes, de otras personas, de demandas externas, no dejo ese espacio para mis proyectos, para lo que yo quiero de la vida, en lo que yo quiero avanzar, lo que yo quiero proyectar en mi vida, o incluso las cosas que tengan que ver con mi trabajo, que tengan que ver con algún gusto personal. Y nos vamos quedando en una sensación de que esto es una de las cosas que más recibo en el consultorio del famoso no tengo tiempo. Entonces cada vez tenemos menos tiempo, pero en realidad cada vez tenemos más tiempo. Pasa que lo direccionamos mal. Y fíjense, evalúen y monitoreen cómo se sienten cuando toman una cierta distancia del teléfono, vean qué tipo de reacciones obtienen del entorno, que habitualmente en general son negativas, porque a la gente le enoja mucho eso. Muchas veces uno se angustia, ¿eh?
genera angustia. Bueno, eso hay que tenerlo manejado, es un proceso, o sea, yo habitualmente cuando digo, bueno, me voy a alejar del celular y de repente es importante que los familiares o que las personas del entorno o de alguien que depende de uno lo sepa, pero uno puede dejar de repente que la llamada activada, entonces si hay alguna emergencia, entonces yo me puedo quedar tranquilo de que el celular está lejos, pero no necesariamente apagado, y puede estar recibiendo llamada. Entonces vos te referís a esa angustia de no saber por qué no me contesta o qué está pasando. Pasa eso, por ejemplo. Ahora, déjame hacerte un comentario Dale. que uno lo puede llegar a relacionar con algo hasta conspirativo, pero vos fíjate que cómo está todo tal cual diseñado, y te voy a hacer una comparación entre la industria de este tipo de tecnología con la industria alimenticia. Por ejemplo, vos fíjate que con el WhatsApp, vos tenés grupos, tenés amigos, y cada vez que hay un mensaje se te pone arriba. Entonces es como que constantemente vos no podés parar, no podés parar, porque no es que lo archivás y te queda archivado, siempre va, un mensaje nuevo. Entonces la atención es constante. ¿Cómo quieren lograr eso? Ahora, por otro lado, en la industria alimenticia también, fíjate que a ciertos productos, y te diría la mayoría de los productos empaquetados, le ponen resaltador de sabor. En términos químicos, podríamos decir, el famoso glutamato monosódico. ¿Para qué? Para generar, como vos bien sabrás, esa necesidad de comer compulsivamente. Entonces, fíjate cómo, de alguna manera, las dos industrias, hay una cierta similitud en esa compulsividad, en generarnos esa sensación de no poder parar. No sé qué opinas al respecto. Bueno, absolutamente, porque le apunta a los mismos sistemas, digamos, de consumatorios del ser humano, ¿está? Del consumo. Y yo con esto no quiero que caer, ni siquiera quiero, no me gusta caer en lugares comunes de que si, no, este estaba hablando de esto, sí, ya lo escuché 1000 veces, y no por decir alguna novedad, es para instalar este tema, que en el sentido de decir, no, tenemos que usar menos el celular, no es solamente eso, tiene que ver con todo lo que nos estamos perdiendo y que tiene que ver con de la manera en la que nosotros podemos estructurar nuestra conciencia, porque en definitiva mucha gente agarra el celular a esta altura mucha gente agarra el celular para ordenar externamente la conciencia, establecer una conversación, salirme de mi cabeza nuevamente para no tener que estar lidiando con mis propios pensamientos. Entonces, esto no es algo fortuito, está los mismos arquitectos de la atención, como se le llama, todos los que diseñan todas estas aplicaciones para que sean irresistibles. Otro libro que recomiendo es el de Irresistible, de Adam Alter, que es un libro del 2013, es un librazo tremendo cómo describe todo esto. Lo mismo que los diseñadores de la saliencia de los alimentos. Los alimentos tienen un punto los alimentos, a ver, déjame repetir esa palabra, los comestibles, los productos comestibles, porque ni siquiera son alimentos, bueno, son alimentos reales, son comestibles que en algunos casos están algunas pequeñas moléculas de ser plástico, como los aceites vegetales, es decir, y le aumentan la saliencia, tienen una combinación de sal, de grasa y de azúcar tan perfecta, porque muchas de las cosas saladas o de gusto salado que nosotros a nuestro paladar percibimos como saladas, también tienen azúcar. Es decir, ¿para qué joraca le ponen azúcar a algo que debería ser salado? Y Está todo conservan pensado. le aumentan la saliencia de una manera que se vuelve irresistible, incluso en productos que ni siquiera nos gustan, pero no podemos parar de comer. Y se nos cagan de risa en la cara diciéndote a que no podés comer solo una, comete este sin culpa, le ponen un montón de nombres realmente ya no son ni graciosos, a mí me dan bastante bronca, pero que empecemos a prestar atención a la manera en la que marketinean todos estos productos, ¿está? Entonces, hay algo que se llama el bliss point. El bliss point es el punto justo en el cual un alimento se vuelve de alta palatabilidad es que genera una explosión de sabor en la boca, en la lengua, y que no me genera repugnancia, que no me genera, no, eso es excesivamente dulce, excesivamente salado, tiene un punto justo, el punto de goce sería, que hace que se desencadenen esas conductas competitivas cuando
hay helado, cuando hay las galletitas, las papitas empaquetadas, envasadas. Podés no No, comer podés no comer y ninguna, comés una y te tenés que comer 15 atrás, entran como, viste, como que si levantás un dique. ¿Qué se levantás un dique en realidad? sí, mismo las bebidas cola, si vos calculas la cantidad, a ver, yo siempre digo, las bebidas light yo creo que son hasta peor que las bebidas regulares, pero no es el tema de hoy, ¿no? Pero digamos, tienen tanto azúcar que creo que si te tuvieras que comer el azúcar solo no podrías, pero con la bebida, con todos los ingredientes que tiene, lo podés consumir. Ahora, Absolutamente. a ver, yo quería hacer una reflexión y que reflexionemos juntos a ver qué te parece. Voy a hacer un enunciado desde la astrología, viste que yo soy astrólogo, Ujú. y quería compartir un poco el momento actual que estamos viviendo, que tiene que ver con Urano en Tauro. No me voy a poner muy técnico, pero digamos, básicamente tiene que ver con la unión, que es lo que se va a venir ahora, ¿no? Lo que está arrancando y que esto va a durar por muchísimos años, que tiene que ver la unión entre la naturaleza, la materia y la tecnología. Entonces, uno podría decir, son dos polos muy distintos, porque es como un polo muy lento de los tiempos orgánicos, la naturaleza, y un polo muy dinámico y muy rápido, que es la velocidad tecnológica. Entonces, el desafío hacia el futuro tiene que ver con poder aunar esos dos mundos, que acá volvemos un poquito a lo anterior que decíamos que el psiquismo humano mamífero es lento. Entonces, ¿se te ocurre alguna manera desde la psiquiatría, por ejemplo, cómo uno puede llevar a cabo esta unión? La unión entre nuestra mente y el uso de la tecnología. Bueno, digamos, llegado al caso es esto, pero bueno, lo podemos llevar también a otros ejemplos, ¿no? Porque es un poco, a ver, cómo el ser humano se va adaptando a los movimientos cada vez más rápidos, que va más allá también de la tecnología. Es como que hay una cierta vibración que es cada vez más rápido. O sea, vos, qué sé yo, a los 30 años no sos el mismo que tu padre cuando tenía 30 años y menos que con tu abuelo que cuando tenía 30 años. Somos totalmente diferentes. La Tierra cambió, está cambiando y va a seguir cambiando. Y sabemos que la tecnología, cuando llega para quedarse, no hay vuelta atrás. Entonces, hay muchos idealistas, y nos metemos del mundo idealismo, de volver a la naturaleza, pero ya no va a ser volver a la naturaleza como era antes. El mundo cambia el Nunca, paradigma. absolutamente. Ahí hice una especie de clic para responder esa pregunta. Y creo que tiene que ver con poder valorar el momento que estamos viviendo, no solamente lo que estuvimos hablando hoy de la tecnología, sino sobre todo de tratar de identificar y cada uno de nosotros hacer ese análisis por nosotros mismos, cuáles son las presiones selectivas evolutivas que están en nuestros ambientes actuales. Porque tanto esa mierda comestible que está presente por todos lados, está que lamentablemente muchas personas creen que eso es un signo de estatus, poder acceder a la gaseosa cola, poder tener una gaseosa en la mesa, era un símbolo de estatus, tenemos que empezar a desmitificar eso. Qué tipo de alimentos y qué tipo de estímulos hay en nuestro entorno y de qué manera nos estamos adaptando a interrelacionarnos con esos estímulos. Yo una charla que di este año en Boca Ratón, en Florida, hablaba un poco de esto, ¿no? Porque muchas veces nos llenamos la boca hablando de estilos de vida saludable, pero nuestros estilos de vida saludable siempre se producen en el contexto de X condiciones de vida, que no pueden ser soslayadas, no pueden ser tomadas por alto. Es decir, el contexto en el que una persona, es como que yo siempre doy un ejemplo en el consultorio, digo, yo quiero hacer una dieta japonesa, ¿qué desafíos se me van a poner en mente si yo quiero hacer una dieta japonesa? Número uno, que no estoy en Japón. Número dos, que no tengo el mismo acceso a los alimentos que tienen en Japón. Número tres, que para hacerlo tendría que tener un nivel de capacitación y un nivel de evolución y de identificación de qué definir una dieta japonesa.
¿Está? Y después ver si tengo el acceso, ver si lo puedo conseguir, ver si tengo los recursos. Entonces, constantemente estamos cambiando, poniéndole nombres y buscándole alternativas a nuestra alimentación y a lo que hacemos. Pero no estamos teniendo tan en cuenta las condiciones en las cuales se está produciendo todo esto. Yo veo con muchísima felicidad cómo muchas personas han tomado el ayuno y han incorporado ventanas de ingesta comprimidas, porque esto es una especie de ayuno de dopamina, no, es un tipo de ayuno de dopamina que tiene que ver con distanciarse de la comida para recobrar un poco de criterio, ¿no? Como que me alejo de algo y me doy cuenta todo lo que estaba haciendo, me doy cuenta el rol que está ocupando la alimentación en mi vida, la forma en la que eso está fregando mi neurobiología, mis neurotransmisores que indican hacia dónde tengo que prestar atención, cómo tengo que conducir cómo tengo que conducir mi comportamiento, de qué manera cultivar un poco ese tercer punto, ese último puntito de nuestra evolución con el razonamiento crítico, cultivarlo, no es algo que nace y que simplemente lo tenemos y que si no lo cultivamos lo vamos a tener. Si no lo cultivamos, estamos constantemente, de alguna manera, atados a esa reacción constante, a reaccionar sin ningún tipo de freno en el medio, estímulo, respuesta, y estamos reaccionamos y nos volvemos predecibles, y nos vamos volviendo cada vez menos humanos y más animales. Sí, y vos sabés que, digamos, hablando un poquito de esta dicotomía, ¿no? De lo que está pasando, también, no sé si estás de acuerdo, que la gente en un punto está tomando cierta conciencia. Toda esta cuarentena, este hacinamiento, ayudó a muchos a pensar también, a parar, ¿no? Porque, digamos, el planeta necesitaba parar, más allá de que uno esté de acuerdo o no con todo este virus y todo esto que uno puede pensar que sí, que no, pero digamos, el planeta necesitaba parar y paramos. Entonces, al parar también, uno empieza a reflexionar, uno empieza a pensar, así como evolutivamente el Homo sapiens cuando, nada, ya no necesitaba estar cazando todos los días y paró y empezó a pensar y después empezaron a desarrollar, que ese es otro tema, te doy un ejemplo. Hoy por hoy sabemos que no necesitas, si por suponete vivís en las afueras de Buenos Aires y trabajás en el centro, no necesitas ir todos los días. Podés hacer home office. Hoy ya está más aceptado. Podés trabajar a través de Zooms, de la distancia. Por ahí te querés ir de tu casa porque no querés estar todo el tiempo con los chicos, la familia, porque necesitas abstraerte para trabajar. Ese es otro tema. Pero hay ciertas temáticas ecológicas que estamos empezando a tomar conciencia, ¿no te parece? Sí, por supuesto, creo que a ver, todo parate obligatorio o voluntario es útil, ¿no? Siempre cuando hay alguna enfermedad, en el caso de cada uno de nosotros, siempre o es muy habitual que ante un poquito de estímulo la persona puede empezar a reflexionar sobre el rol que puede haber tenido esa enfermedad. Muchos me dicen, no, si no me fracturaba no paraba, no, si no me agarraba la gripe no podía dejar de ir ¿me entendés?, a mi laburo y tenía esa intensidad y ese nivel de estrés. Entonces, verdaderamente el mundo, nosotros estamos enfermando al mundo con un montón de conductas. Creo que el mundo va a seguir en pie, de última lo que se va a extinguir somos nosotros, el mundo se va a reconfigurar y va a volver y seguirá en pie. Entonces es responsabilidad nuestra, y ahí es donde yo entro muchas veces en algunas lamentables disputas digamos, con personas del mundo que promueven el veganismo como la solución al mundo. Y si bien más eso tiene un componente de ideología, yo creo que sería muy importante que todos los seres humanos que estamos interesados en el medio ambiente, en la ecología, podamos aunar criterios, que podamos avanzar juntos hacia un nuevo tipo de ganadería regenerativa, tratar de establecerlo a nivel regional, luego a nivel países, después ir extendiéndolo a continentes, y esa es la forma en la que yo veo. Actualmente eso es un dilema, pero no se resuelve de una sola manera o adoptando posturas binarias y agresivas con respecto al que no tenga la misma postura que yo. Es otra consecuencia, que es otra consecuencia del síndrome de fragmentación.
la excesiva polaridad y la dificultad que hay para llegar a acuerdos, para tener conversaciones amenas, constructivas. A veces pueden ser subidas de tono, pero pueden ser constructivas, por supuesto. Y hoy por hoy lo interesa más saber quién tiene la verdad, ¿me entendés? ¿Quién gana un argumento, quién gana una discusión, más que la conversación sea enriquecedora? Totalmente de acuerdo. Y volvemos al tema de la fragmentación y cómo siempre están los dos polos, ¿viste? Ahí jugando, ¿no? En nuestro país tenés en la política el peronista contra el radical, el kirchnerista no kirchnerista. Si vamos a la alimentación, el vegetariano que defiende desde los ideales y el supercarnívoro, que entonces están todos en contra, todos se pelean. Bueno, en relación a eso, yo lo que te puedo traer es otra especie de tip en relación a lo que estábamos hablando de la dopamina, porque la dopamina no es un malvado, igual que la insulina o el cortisol, son todos químicos, químicos o neurotransmisores, hormonas, que son fundamentales para la supervivencia del ser humano. Por eso lo que tenemos que hacer es entenderlo, cuidar el funcionamiento. Entonces, la clave con respecto a la dopamina versus la dopamina que tiene más que ver con el pensamiento a futuro y que tiene que ver con la capacidad de optimizar recursos, pero siempre a futuro, con una conducta, armonizarlo con otros neurotransmisores del aquí y el ahora, oxitocina, endocannabinoides, serotonina, que tengan que ver con el aquí y el ahora. Entonces, que esas son las experiencias autotélicas, intrínsecamente recompensantes. Tener una linda conversación, como siempre digo, una lectura, hobbies, cosas que uno haga porque son un fin en sí mismo y no porque voy a obtener una ganancia o que tengo una agenda ulterior con cada una de las actividades que yo practico. Entonces, hoy por hoy, en el exceso de la productividad y que todo tenga que tener una ganancia, un profit, un beneficio, empezar a cultivar todas estas actividades que son inherentemente gratificantes, yo las hago porque me gusta hacerlo, ir a hacer kitesurf, ir a hacer surf, hacer slackline, hacer equilibrio, entrenar con mis amigos, ir a jugar un partidito de fútbol. Dejamos todo por tener esas experiencias, porque nos ayudan externamente, brindándonos algunas reglas y un feedback constante, nos permiten tener la atención en un solo lugar, ¿me entendés? En un solo lugar, y que no esté todo ese remanente de la atención con las preocupaciones cotidianas. Entonces, por un lado, tratar de hacer una buena dieta de dopamina, estimularla con propósitos personales y no constantemente con ruiditos, notificaciones, ping, 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 ping. Otro gran tip, cero notificaciones. Basta de notificaciones, tratar de eliminar la mayor parte de las aplicaciones, quedarnos solamente con las que estén alineadas con nuestros objetivos, y empezar a dejar progresivamente cada vez más tiempo para lo que sea que nos interese. También veo una especie de pandemia en la falta de propósito y personas que no saben qué les interesa hacer. ¿Qué te gusta hacer a vos? A mí me gusta ver Netflix. ¿Qué te gusta hacer a vos? A mí me encanta ver películas. Perfecto, te puede encantar ver películas y te puede encantar ver series, pero eso, digamos, si uno lo ve a nivel del funcionamiento cerebral, el cerebro de una persona mirando pasivamente televisión se equipara mucho con las mismas ondas que tiene una persona depresiva. Entonces, por eso también ese drenaje en la atención, el drenaje en los niveles de energía que tenemos. Eso es una temática para otro vivo porque es muy interesante cómo actúan las frecuencias de la televisión. Quedan 18 segundos. Yo te súper agradezco, Nachito. Esto va a quedar en el canal de YouTube de Lesica Films y pronto, bueno, si se dan las circunstancias, haremos otro vivo. Dale, sí, absolutamente a disposición. Te agradezco muchísimo el interés.